Bueno, ya recibimos al economista Mario Vergara, precandidato por el Frente Amplio, quien hoy nos acompaña. Muchas gracias por venir. Es un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Buenos días. Bueno, se Por fin vamos a oficializó. comer nueces, pan dulce, budín Con Por ganas. con eso, frío, y vamos a claro. ser coherentes, ¿verdad? Con las temperaturas. Bueno, economista, habla de renovar el enfoque, habla también de seducir a los desencantados con su propuesta. ¿Cómo definiría, digamos, el plan de presentación de su precandidatura dentro de las filas del Frente Amplio? Bien, en primer lugar, reconociendo que el Frente Amplio está en pleno proceso de renovación y que la renovación no es solamente la renovación generacional de la estructura de líderes del Frente, sino que la renovación arranca por la visión del mundo, por una sencilla razón. El mundo que vivimos hoy no tiene nada que ver con el mundo de hace 15 años cuando el Frente Amplio comenzó a gobernar. Hoy hay un mundo en donde la geopolítica entre los países centrales, con Estados Unidos y China como claro ejemplo, es muy complicada, muy incierta, muy conflictiva, algo que es distinto a hace 15 años. La región es otra, la región que en aquel momento tenía perspectivas de fuerte crecimiento económico, que tenía todo un conjunto de países gobernados por orientaciones progresistas y de izquierda, hoy también es radicalmente diferente, no tiene la salud económica que tenía en aquel momento, en particular, cuando digo la región estoy pensando en toda América del Sur, pero en particular en la región más cercana, Argentina, Brasil, tenemos Sí, la inestabilidad de la región. la ¿No? inestabilidad y los serios problemas de crecimiento y macroeconómicos, además de la reversión en la orientación política, sobre todo en Brasil, porque en Brasil Bolsonaro no solo representa a la derecha en materia económica o cultural, sino también tiene en su discurso cuestiones que violentan valores democráticos y de convivencia social. Por lo tanto, ese panorama es completamente diferente. No son en general buenas noticias para un país pequeño como Uruguay, que necesariamente tiene que insertarse en el mundo. Pero hay otro factor que creo que es lo que hace aún más diferente al mundo de hoy, que es la dinámica de la tecnología. La tecnología nos atraviesa la vida. Esto pasa desde los orígenes de la humanidad, ¿no? Del hombre de las cavernas hasta acá, los cambios de bienestar y las características humanas, digamos, han sido afectadas siempre por la tecnología, pero hoy vivimos un proceso extremadamente veloz, extremadamente generalizado, transversal. Hoy la dinámica tecnológica es tal que nos atraviesa todo, desde qué producimos, cómo producimos, qué empleos se necesitan, qué capacidades debe entonces proveer el sistema educativo, cómo se organizan los mercados en base a plataformas electrónicas, cómo son las relaciones laborales, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. Debe ser bien difícil planificar con tantos cambios tan de golpe. Inclusive Exacto. hacer una propuesta de gobierno de acá 4 años. Sin duda que aquellas encargadas de generar el contenido de las propuestas de gobierno de todos los partidos, no se la deben ver en figuritas, porque de acá a 4 años el mundo realmente va a cambiar. El 4 años casi a largo plazo en esta dinámica, ¿verdad? Exacto. Obviamente hay que pensar primero en que necesitas recapacitar esencialmente un montón de trabajadores, de trabajadoras, para hacerlos justamente hábiles para aprovechar las oportunidades que da este mundo. Porque este mundo tiene desafíos, pero también tiene oportunidades. Hay muchos empleos que van a quedar obsoletos, sí, pero por eso es que la política pública, una de las políticas públicas centrales, tiene que ser la recapacitación de los trabajadores. Y también hay que reconocer que no siempre todos los trabajadores, las trabajadoras están en condiciones de readaptarse a esta dinámica y a este nuevo mundo, y por lo tanto también hay un desafío para las políticas sociales, porque si la tecnología lo que genera es mayor productividad y por lo tanto mayor bienestar, las políticas públicas tienen que preocuparse de que nadie quede por el camino. Entonces, renovación en la visión del mundo, en primer lugar, que obliga también a una renovación de la agenda programática, de la agenda de gobierno. El Frente Amplio esencialmente implementó, en general, una agenda con la visión de principios de siglo y bueno, ahora hay que generar esta nueva agenda asociada al mundo de hoy,
y esa es parte de la renovación política del Frente Amplio. En ese contexto, Pero cuando por habla de supuesto, encantar a los desencantados. llegaremos. Pero ¿cómo definiría primero ese grupo de desencantados? ¿No? Bien. ¿Desencantados de qué? Bien. ¿Y qué les aportaría usted y su equipo, digamos, a esa situación? Bien, en primer lugar, permitime cerrar el punto de la renovación. En el marco de esa nueva visión del mundo, de la necesaria nueva agenda, está la renovación política del Frente Amplio. La renovación política del Frente Amplio implica que la estructura de liderazgos o la estructura de sectores no va a ser la réplica de la anterior, sino que va a haber una suerte de barajar y dar de nuevo, y en eso es que obviamente nosotros apuntamos a los Frente Amplistas en general y también reconocemos la presencia de un grupo importante de Frente Amplistas que tienen distintos grados de desencanto o de enojo con la fuerza política. Es muy difícil abarcar todo ese universo porque la gente no está toda desencantada por la misma razón. Yo pongo foco en 3 bloques, digamos. Uno, aquellos desencantados que pensaban que las transformaciones económicas y sociales se podían hacer mucho más rápidas de las que se han ido haciendo. Ahí un poco la respuesta que nosotros damos, eso era un poco en base a sus expectativas, ¿no? Es que yo reivindico la forma, el proceso, los ritmos, el reconocer las restricciones que el Frente Amplio llevó adelante, porque en Uruguay se mejoró el bienestar, se mejoró la equidad y el Frente Amplio como fuerza política sigue siendo una opción cierta de gobierno. En la región a veces se visualizaban otros procesos como más profundos, más veloces, más de izquierda, pero lamentablemente no tuvieron esos resultados. Un segundo bloque, digamos, que esta es una caricatura, porque en esto hay un degradé enorme, son aquellos que piensan, bueno, todos somos clase media, los impuestos son altos y no siempre la plata de los impuestos va para donde tiene que ir o se la dan a la gente para que no trabaje y cosas por el estilo. Bueno, ahí yo creo que en primer lugar, desde una orientación de izquierda como es el Frente Amplio, el Estado tiene un rol fundamental en la conducción del proceso económico y social, en la compensación de desigualdades y, bueno, políticas públicas gratuitas hasta el momento no conocemos. Por lo tanto, el pago de impuestos es esencial. Está claro que a nadie le gusta pagar impuestos. Por algo se llaman impuestos. Hay que imponerlos, si no se llamarían voluntarios y la recaudación seguramente no sería la misma. ¿Y el tercer grupo? No, pero en este segundo hay una cosa que yo sí considero que tiene algún asidero en la realidad, que es por el lado de que en muchas áreas hemos hecho reformas estructurales, se ha mejorado la institucionalidad del Estado, se ha mejorado eficiencia en el funcionamiento de muchas políticas, pero hay políticas que no. Hay políticas que no tienen los resultados que podamos considerar satisfactorios, que vemos descoordinaciones. Bueno, yo creo que hay áreas en las políticas sociales, en seguridad, en educación, que tenemos insatisfacción. Esto no quiere decir que no se hayan hecho cosas. Podemos enumerar un montón de procesos muy positivos en educación, en seguridad, en políticas sociales, pero está claro que tenemos resultados que todavía no nos satisfacen, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, en políticas sociales uno ve que atender a esta nueva problemática de la pobreza más dura, más multidimensional, más cultural, bueno, nos está faltando un enfoque más correcto, nos está faltando la coordinación interinstitucional, porque ahora el tema no es solo de ingresos, es un tema que tiene que ver con adicciones, con salud mental, con reclusos que no se insertan en sus familias. O sea, hay varios ejemplos de cosas pendientes que hay que ver de manera autocrítica y darle cierta razón a ese desencanto. Eso nos desafía como fuerza política y como gobierno. Y un tercer grupo de desencantados ya no es tanto con lo que hizo o dejó de hacer el gobierno, sino vinculado a la fuerza política. En particular, un cúmulo muy importante de Frente Amplistas que considera que le demanda al Frente Amplio una tesitura más contundente con respecto a los temas de la corrupción y la ética. Decía que estaban en ese desencanto creo que tiene todo el asidero del mundo. El Frente Amplio se ha demorado en tomar esa tesitura y bueno, ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Decía que están en un cambio, obviamente, de generación, un cambio generacional. Lo comentábamos el otro día a propósito del aniversario del acto del obelisco, como de los precandidatos del Frente Amplio, inclusive de los otros partidos, no había nadie en el estrado.
como antes sí sucedía. Los que estaban en el Estado eran las principales cabezas, ahora seguramente tú hubieras estado abajo o tal vez no hayas ido Sí, a fui, ese acto. claro que fui. Pero seguramente estabas abajo y eras muy, muy joven. Sí. Te pregunto, en ese recambio generacional, hablando ayer con Selva Andrioli, ella decía que el Tribunal de Conducta Política era el último bastión del sereñismo dentro del Frente Amplio. Tu perfil es sereñista. ¿Qué es ser sereñista para los millennials, para los de 30 para abajo, que no conocieron esa figura, que no saben de qué les estamos hablando? ¿Qué es hoy, siglo XXI, ser sereñista? Muy bien. Nosotros impulsamos definitivamente una impronta sereñista, discrepo totalmente con que el tribunal sea... El Tribunal de Conducta Política ha actuado con enorme coraje en todos estos informes que ha tenido que hacer en todo este tiempo, ¿no? Pero creo que hay mucho sereñismo en el Frente Amplio. Nadie puede pretender tener el monopolio del sereñismo. Yo en lo personal tuve el privilegio de tener una relación muy especial con Sereñi durante muchos años y de alguna manera tengo formada, digamos, una opinión sobre qué es ser sereñista o qué es el sereñismo, que es muy difícil de trasladar a los millennials, digamos, los millennials, porque cada uno tiene su peripecia vital, ¿no? Nosotros vivimos la dictadura, vivimos la lucha para la salida democrática, vivimos los reinicios de la democracia y esas son cosas bastante intransferibles. Muchos jóvenes en realidad prácticamente solo han vivido la época en que el Frente Amplio gobernó, o sea que es una diferencia sustancial. Para mí el sereñismo arranca en los valores, con la ética a flor de piel, arranca en el coraje político. Vaya si Sereñi tomó acciones, dijo cosas que sabiendo que iba a pagar costos políticos, costos personales, él con coraje, de todas maneras, con el coraje que tiene que tener un líder, ¿no? De todas maneras lo hizo. Visión estratégica, quizás eso traído de su formación militar, él trabajaba en cuestiones de estrategia. Sereñi siempre miraba estratégicamente y siempre hablaba de evaluar las acciones políticas que uno tomaba y las consecuencias. Era la imagen esa de siempre pensar en la mañana siguiente. Creo que también Sereñi instaló con mucha claridad una escala de prioridades que es primero el país, después el partido, el Frente Amplio, y allá lejos las aspiraciones personales. Y además una forma de hacer política basada en el diálogo, en la tolerancia, en el respeto por las ideas ajenas, en la búsqueda de puntos en común. Sereñi no era ingenuo, no pensaba que todos pensábamos lo mismo, que obviamente había diferencias político-ideológicas, pero él siempre se le asociaba a la palabra consenso, ¿verdad? La búsqueda de cosas que podamos tener en común, la parte de verdad que puede tener lo que el otro dice, y desarrollar algunas políticas con lógica de política de Estado, que trascendiera los gobiernos. Yo creo que ese esqueleto de cosas define esencialmente lo que es el sereñismo, en mi opinión, y es, reitero, una impronta clara que nosotros queremos reenfatizar. Destaca 3 valores, ¿no? De su campaña política, que justamente los acaba un poco de contar: la ética, el coraje, la equidad, y por su vasta trayectoria, ¿verdad? Bueno, en el Ejecutivo, integrando el Ministerio de Economía, después al frente del Banco Central. ¿Qué visión tiene, por ejemplo, usted de lo que es, bueno, el déficit fiscal del país? La reforma tributaria, ¿haría una reforma tributaria, por ejemplo? ¿Considera que hay algún impuesto que debería reverse? Se habló durante el pasado Congreso del IRPF, del IRAE. Así es. ¿Cuál es la visión, digamos, que tiene del sistema impositivo en general de nuestro país? ¿Qué agregaría o modificaría? Y también del tema del déficit fiscal. Bien. En términos del déficit fiscal, el propio gobierno ha dicho que claramente el déficit está por encima de lo que se desea y por encima de lo que es sostenible a la larga, porque tener déficit quiere decir que gastamos más de lo que generamos. Y es como en una familia, si uno todo el tiempo gasta más de lo que le ingresa al hogar, se empieza a endeudar. Y la deuda tiene un límite. Uno puede endeudarse en la medida que mantenga posibilidades de seguir pagando los intereses, la deuda. Con el país pasa algo parecido, ¿verdad? El déficit tiene que reducirse, tiene que bajar gradualmente, pero tiene que bajar para evitar entrar en una circunstancia de un endeudamiento que vaya más allá de lo conveniente. Por lo tanto, en términos de la situación fiscal, creo que está claro que un déficit de órdenes del 4% tiene que bajar.
La ventaja de ver estas cosas a tiempo, de poder hacerlos gradualmente, de poder hacerlo en un contexto económico normal, a diferencia de lo que eran los ajustes fiscales de antes, que el ajuste tenía que ser muchísimo más grande de lo que estamos hablando hoy, 3, 4 veces más grande. Normalmente se hacía en el medio de las situaciones críticas, tenía que hacerse de manera drástica, inmediata. Esto no tiene nada que ver con eso, pero hay que ir en la trayectoria de reducir el déficit hacia 2, 2,5% del producto, que es un desafío importante, porque a veces uno dice, bueno, de 4 a 2,5, 1,5 suena como una cosa chiquita, ¿no?, en términos del producto, pero en realidad estamos hablando de órdenes de 800, 900 millones de dólares, o sea, es una cifra importante. Sectores de la sociedad siempre afecta, además, digo. Bueno, el crecimiento económico ayuda, hay cosas que hay que ir modificando. ¿Y el tema de la política tributaria? Sí. Estaba llegando. La reforma tributaria, yo creo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, profesional y desde el punto de vista del proceso tributario fue muy exitosa. Muchos cambios que se han hecho en esta década post-reforma tributaria han pulido estas cuestiones sin cuestionar, sin modificar esencialmente el esqueleto del sistema tributario. Yo creo que en ese sentido, para adelante, eso va a seguir siendo así. O sea, yo no creo que vaya a haber ningún cambio sustancial en el esqueleto del sistema tributario. Pero el IRPF, por ejemplo. El IRPF ha tenido ya varias modificaciones. Sí. Se ha aumentado en varias ocasiones el mínimo no imponible, se aumentaron deducciones, se aumentaron las tasas de aportación de las franjas más altas. Y hoy el IRPF tiene un grado de lo que en la jerga se llama progresividad enorme. Por ejemplo, el 70% de los hogares no paga IRPF. Y hay otra franja, no sé, 10, 15% más, que lo que paga es muy poco. Más del 80% del impuesto lo paga el 10% de más altos ingresos en el país. Más del 30% del impuesto lo paga el 1% de mayores ingresos del país. O sea, yo creo que en ese sentido y en lógica de equidad, el IRPF es un impuesto con un diseño muy progresivo y no creo que haya muchos márgenes para modificaciones adicionales. Y en general en el sistema tributario, yo creo que se pueden tocar algunas cosas, sobre todo en clave de equidad, pero que no van a ser cuestiones sustanciales, que no van a implicar cargas tributarias significativas. Esta adecuación que decíamos hoy del déficit fiscal por la vía, o sea, de bajar esta enorme magnitud de déficit, no creo que en general pueda hacerse por la vía tributaria, porque no hay recetas mágicas que permitan recaudaciones de esos órdenes de magnitud. Dentro de los 4 precandidatos, todos integran lo que hoy podríamos decir el gobierno, ya sea la Intendencia, la ministra Cose, en tu rol también. Yo ya no. Hace 2 meses que renuncié a la presidencia del Banco Central y al Banco Central. Pero obviamente uno te asocia con este proceso. Eso por supuesto, es clarísimo, formás parte. 13 años y medio ininterrumpidos en el equipo económico. En esta campaña, ¿van a surgir las diferencias entre los candidatos que a su vez forman parte de este proceso de gobierno? ¿Van a haber diferencias o de alguna manera se va a hacer tabla rasa? ¿No van a surgir esas grandes diferencias que pueden llegar entre los candidatos para tratar de absorber los más votos? Bueno, en primer lugar, el Frente Amplio históricamente tiene diversidad de visiones, de opiniones. Hay la famosa frase de la unidad en la diversidad, que es lo que tenemos que seguir cultivando. Tenemos un programa común, eso es cierto, que es un programa marco, pero justamente reflejamos sensibilidades diferentes en la interna del Frente Amplio. Por lo tanto, no somos todos iguales, digamos, sería absurdo pensarlo en esos términos, y yo creo que las diferencias surgen en el sentido de distintos talantes, distintos énfasis en algunos temas, distintas trayectorias, distintos posicionamientos. O sea que no creo que estemos haciendo una oferta electoral en donde seamos los 4 iguales, ni mucho menos. Reflejamos sensibilidades distintas. Y de hecho eso ya está sobre la mesa, ¿verdad? Sobre temas de los que estamos hablando aquí, ¿no? De temas tributarios, de temas de ética, de corrupción, de temas de cómo se ve la renovación de la visión del mundo, etcétera. Está a favor de los diferencias, debates. Absolutamente. Está a favor también en las internas de los partidos. Sí, yo creo que hay que diferenciar 2 situaciones. Para mí el debate entre los candidatos a la presidencia debería ser obligatorio, porque el ciudadano está obligado a votar.
Y si el voto es obligatorio, Está, creo un que buen el ciudadano tiene el derecho a que los principales candidatos, ¿verdad? O sea, los candidatos a la presidencia, muestren en debate, en formatos de debate sus visiones. O sea que a nivel de los debates para la elección nacional, creo que deberían ser obligatorios. Después los formatos, si es 2 contra 2, 5 contra 5, los tiempos, quién dirige y todo, son cosas de diseño. Y creo que sin ser obligatorio, porque no es obligatorio el voto en las internas, es deseable. Es deseable que los ciudadanos que se preocupan por la política, y a veces nuestra preocupación es que la gente se despolitiza. O sea, bueno, creo que una forma de mantener a los ciudadanos atentos y alertas a algo que les afecta la vida, que es la política, tienen el derecho también a que los distintos precandidatos en la interna y también entre partidos, ¿no? O sea, yo creo que ahora en el contexto de las elecciones internas puede haber debates entre competidores dentro de la misma fuerza política, pero también entre precandidatos de distintas fuerzas políticas. Yo estoy dispuesto a debatir en cualquier circunstancia, con cualquiera de los candidatos, ya sea dentro del Frente Amplio. ¿Con quién más le gustaría debatir ya para cerrar? Rápidamente. Bueno, se nos propuso por parte de una emisora radial hace un poquito de tiempo un debate con Talvi, seguramente ubicándonos en un terreno así también económico, más profesional, para discutir de política, no solo de economía. Y yo planteé, obviamente, después del Congreso, porque recién después del Congreso nosotros somos oficialmente precandidatos, que estaba absolutamente dispuesto. No aceptó. Talvi no aceptó. Bueno, eso fue lo que ¿Recibirías el apoyo de León y de Sendik? No. Si lo hacen explícito vos... Ni Sendik ni de León estarían en nuestras listas de cara a las elecciones internas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y suerte. Es un gusto. Muchas gracias a ustedes.